Bueno, estamos en una nueva jornada de este ciclo de jornadas sobre asistencia a personas con discapacidad en situación de emergencia en el ámbito del turismo. Hoy, concretamente, vamos a dirigir a este tipo de formación en lo que se refiere a la discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo. Agradecer, como siempre, a CERMI, que es el que nos ha dado soporte técnico, a FESOR también y, por supuesto, a todos vosotros, así como a Marichel, que es la que coordina el programa de turismo accesible 2025, que aprovecho para decir que estas jornadas se enmarcan precisamente en ese programa y que vamos a implementar. Hoy nos van a acompañar, en primer lugar, Luis, como responsable de CERMI Comunidad Valenciana, que intervendrá ahora a continuación, y posteriormente lo harán Rosabel Esquerdo, de Plena Inclusión, y Mamen Puigues, de Asitao. Pues nada más, nuevamente, gracias a todos ustedes por haberse inscrito y participar en esta jornada, a CERMI, a FESOR, a los técnicos de turismo y hoy también, como siempre, a Plena Inclusión y a Asitao, que van a impartir el curso. Espero que sea de provecho y ya sin más, Luis, ¿andas por ahí? Aquí estoy. Hola, Luis. Gracias, Eric. Gracias, director general. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Un viernes más. Daros la bienvenida a estas series de jornadas, pues como ya sabéis, sobre cómo actuar, asistir y apoyar en situaciones de emergencia que ocurren en el sector turístico hacia las personas con discapacidad, ¿no? Como ha dicho el director general, bueno, pues estas jornadas nacen de esa cogobernanza entre el sector de la discapacidad, del movimiento CERMI, Comunidad Valenciana, con la Secretaría Autonómica de Turismo y su dirección general, bueno, pues para esa promoción de inclusión de las personas con discapacidad en el sector turístico de nuestra Comunidad Valenciana. Bueno, pues en esta quinta jornada, ya estamos en la quinta, nos vamos a centrar en cómo podemos mejorar esa atención, seguridad, asistencia, apoyos en situaciones de emergencia enfocados hacia las necesidades específicas de personas con discapacidad intelectual y o trastorno del desarrollo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a volver a tener un guión sobre su definición, características asociadas a las discapacidades que hoy vais a ver y escuchar, con esa identificación de necesidades, medidas y productos de apoyo para situaciones de evacuación, en situación de emergencia, y bueno, teniendo muy en cuenta ese trato adecuado hacia ellas y teniendo en cuenta también las particularidades de su discapacidad para una correcta interrelación y comunicación en estas gestiones de situaciones de emergencia. Por lo tanto, bueno, pues como veis es de vital importancia, ¿no? Como estamos viendo en todas estas sesiones, mejorar la atención, seguridad y asistencia en situaciones de emergencia en el ámbito del turismo, centrándonos en las necesidades específicas de las personas hoy con discapacidad intelectual y o trastorno del desarrollo, ya que estas personas, bueno, pues a menudo enfrentan desafíos adicionales pues al viajar y poder participar en actividades turísticas, y es fundamental, ¿no?, garantizar que sus experiencias, en este caso experiencias turísticas, sean inclusivas y satisfactorias. Y para lograrlo, pues se requiere esa combinación de sensibilización, capacitación y acción por parte de los profesionales, de vosotros del turismo, siendo fundamental, bueno, pues que se comprendan esas necesidades en este caso, de las personas con discapacidad intelectual y trastorno del desarrollo y estén preparados para brindar ese trato adecuado, como he dicho antes, ¿no? Y en situaciones de emergencia, pues bueno, tener esos planes de evacuación y salvamento en un momento determinado que consideren las capacidades y limitaciones de las personas con discapacidad intelectual y o trastorno del desarrollo, así como contar también con el personal capacitado siempre para brindar esa asistencia necesaria durante pues esa evacuación o crisis. Y como siempre decimos, es importante también, ¿no?, eso que no se olvide nunca, fomentar y que tengáis esa colaboración con organizaciones y expertos en discapacidad para asegurar siempre esa atención de calidad y abordar de manera adecuada esas situaciones de emergencia que puedan en un momento surgir. Bueno, yo quiero agradecer hoy a Plena Inclusión y a la Fundación Asitao
su participación hoy en esta sesión. Gracias, Rosabel. Gracias, Mamen. Y bueno, pues sus presentaciones y explicaciones que vais a oír os van a ayudar a comprender perfectamente la importancia de adaptar los servicios y entornos turísticos para garantizar esa experiencia, como decíamos, accesible y segura siempre, en momentos también de emergencia, para este grupo de personas con estos tipos de discapacidad. Nuestro deseo, como siempre, es que esta jornada sea nuevamente provechosa y valiosa para todos vosotros y vosotras. Y nada, adelante y feliz sesión. Muy bien, pues buenos días a todos y todas. Gracias, Luis, gracias al director también general. Y nada, mi nombre es Rosabel, yo trabajo en Plena Inclusión Comunidad Valenciana. Por si alguna de las personas que estáis conectadas no conocéis a la Federación, pues bueno, somos una ONG de entidades de personas con discapacidad intelectual y sus familias en la Comunidad Valenciana. Pertenecemos a lo que es el Movimiento Nacional de Plena Inclusión y nuestra misión es trabajar pues, por los derechos y por la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Las jornadas están enfocadas en el tema de la asistencia en situaciones de emergencia. Y nosotros, entre los proyectos que desarrollamos en la Federación, y además también trabajamos un poco por la inclusión de las personas con discapacidad en lo que son en entornos de ocio y en entornos turísticos. Y, por ejemplo, pues a lo largo del año solemos organizar viajes de vacaciones, viajes de ocio o actividades también culturales para que ellas pues, bueno, se sientan incluidas y puedan también ser partícipes de sus derechos. Pues bueno, si me permitís voy a compartir la presentación. Vale. Bueno, en primer lugar, yo voy a tratar más el tema de la definición de discapacidad intelectual y autismo y posteriormente Mame nos hablará más sobre el síndrome de Down, ¿de acuerdo? Bien, cuando hablamos de discapacidad intelectual, a primera vista, pues como podéis ver aquí tenemos muchas imágenes y tiene la particularidad de que este colectivo de personas pues, sufren situaciones de mayor vulnerabilidad que otras respecto a otras personas, porque digamos que no tienen unos rasgos físicos a simple vista, pues no son fáciles de identificar si una persona puede tener una discapacidad intelectual o no. Si nos basamos en el concepto de qué es la discapacidad intelectual, pues dice que la discapacidad intelectual implica una serie de limitaciones en las habilidades que la persona aprende para poder funcionar en su vida diaria y que permite responder ante situaciones y lugares. La discapacidad intelectual se expresa en la relación también con el entorno. Por tanto, depende tanto de la propia persona como de las barreras u obstáculos que se encuentre en su entorno. Si logramos que ese entorno sea más fácil y sea más accesible, pues la persona con discapacidad intelectual también tendrá, por tanto, menos dificultades y también digamos que su discapacidad parecerá menor. A las personas con discapacidad intelectual les cuesta más que a otras pues, aprender, comprender o comunicarse. La discapacidad intelectual generalmente es permanente, es decir, es para toda la vida y tiene un impacto importante tanto en la vida de la propia persona como la de su familia. Es importante también señalar que la discapacidad intelectual no se considera una enfermedad mental. Las personas con discapacidad intelectual son ciudadanos y ciudadanas como el resto de personas. Cada una de ellas tienen sus capacidades, tienen unos gustos, unos sueños y necesidades particulares. Y todas las personas con discapacidad intelectual tienen también la posibilidad de poder progresar si le damos los apoyos adecuados. Hay muchos tipos y causas diferentes de la discapacidad intelectual. Algunos se originan antes de que el bebé nazca, otras causas son durante el parto y otras a causa pues, de alguna enfermedad grave durante la infancia. No hablamos de que la persona tiene una discapacidad intelectual si es a causa de un accidente.
Este tipo de discapacidad también se expresa en relación con el entorno, ¿vale? Como os decía, y por ello depende tanto de la propia persona como de sus barreras. Así un poco por datos que tenemos, dicen que 1 de cada 100 personas aquí en España pues tiene discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo. Hay más de 268.000 personas que tengan la discapacidad intelectual reconocida. Y bien, cuando hablamos de que las personas con discapacidad intelectual tienen limitaciones en su conducta adaptativa, nos referimos a este grupo de habilidades que les permiten funcionar en su vida diaria y que, por tanto, les permiten responder a circunstancias cambiantes en la vida o a sus exigencias. La conducta adaptativa es multidimensional y engloba tanto las habilidades conceptuales, las habilidades sociales y las habilidades prácticas. Por ejemplo, hay personas con discapacidad intelectual que les cuesta hablar o que les cuesta expresar lo que están pensando, lo que están sintiendo en un momento determinado. También presentan dificultades lectoescritoras o también tienen dificultades en conceptos relativos al tiempo o a los números. Presentan también dificultades de relacionarse con otras personas o para hacer actividades junto con otras personas. Y por último también pueden presentar dificultades o limitaciones a la hora pues, de desplazarse o durante viajes. Pues bien, mirar, me parecía también importante el compartir esto con vosotros y vosotras porque desde la Asociación Americana se va revisando continuamente lo que es la definición de qué es la discapacidad intelectual. Y concretamente en diciembre del 2021, si no recuerdo mal, se hizo la 12ª revisión de este concepto, de esta definición, donde dice que tiene sentido para la práctica, es decir, que se enfoca más en los apoyos que se prestan a las personas y de qué manera se prestan esos apoyos. La definición no se basa tanto en las dificultades, en esas limitaciones que tiene la persona, sino en cómo apoyarles. Además, incluyen más dimensiones respecto a la capacidad de adaptarse la persona a los cambios que se vayan produciendo en su día a día. También incluye más temas de salud o nivel de participación, también en temas de contexto. Esta última definición incluye pues eso, que la limitación del funcionamiento intelectual, es decir, que les cuesta comprender o razonar, ¿vale? Y un hecho también importante es de que antes hablábamos de que se consideraba la persona con discapacidad intelectual si aparecía hasta los 18 años, pero con esta última revisión se ha modificado esta información y entonces la discapacidad intelectual puede aparecer antes de los 22 años. ¿Y por qué este cambio? Porque los estudios que se han realizado dicen que el desarrollo va más allá de los 18 años y que además así también tenemos más tiempo para poder descubrir las necesidades y las limitaciones de las personas con discapacidad. Pues bien, respecto a las personas con trastorno del autismo, deciros que el trastorno del espectro autista es un trastorno que afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral. El recibir un diagnóstico temprano es importante para que estas personas puedan acceder cuanto antes a los apoyos y a sus servicios especializados. Algunas personas en el espectro del autismo llegan a la vida adulta sin tener un diagnóstico, principalmente aquellas que no tienen discapacidad intelectual y que presentan habilidades en el lenguaje adecuadas o que sus manifestaciones clínicas pues, presentan de manera más sutil. En general, es importante la detección temprana del autismo y porque mejorará lo que es su pronóstico y su calidad de vida, ¿vale? Un diagnóstico tardío o un diagnóstico también incorrecto puede impedir que se reciban los apoyos adecuados y que dificulte su desarrollo en las competencias personales y estrategias positivas de afrontamiento.
El espectro del autismo acompaña a la persona a lo largo de toda la vida, aunque también sus manifestaciones pueden variar en función de su etapa vital, en función también de sus experiencias y de los apoyos con los que cuente la persona. Normalmente aparece en los 3 primeros años de edad, ¿vale? Y también un dato a tener en cuenta es que más del 50% de personas con autismo suelen tener también discapacidad intelectual y que cada una mujer, 4 hombres presentan o tienen autismo. En cuanto a las características de las personas con autismo, sí que me gustaría compartir el tema de la variabilidad, es decir, que no hay 2 personas con autismo iguales. Todas tienen sus propios intereses, sus capacidades y sus necesidades, aunque compartan un mismo diagnóstico. El tema también de la discapacidad invisible. Al principio de la presentación os comentaba de que la discapacidad intelectual no tiene unos rasgos significativos y en el caso del autismo ocurre lo mismo, es decir, no llevan asociado ningún rasgo físico que les pueda diferenciar del resto de personas. Solo se manifiesta a nivel de competencias cognitivas de la persona o a nivel de su comportamiento. Las personas con autismo también presentan dificultades en cuanto a la comunicación verbal o no verbal, tanto a nivel de comprensión como de expresión. La mayoría de personas con autismo tienen problemas pues, para organizar la información que quieren transmitir o que se les pide, ¿vale? En cuanto a la comunicación verbal, quienes hablan suelen hacerlo de forma más o menos incongruente y sin prestar mucha atención a su interlocutor. No suelen mirar a la cara cuando se les está hablando. Tienen dificultades también para entender frases hechas, dobles sentidos o sobreentender alguna información. Son muy sinceros, ¿vale? Y no son capaces de darse cuenta si la información que se les está dando les beneficia o les perjudica, ¿vale? En cuanto a la comunicación verbal, también más del 50% de personas con autismo no emplean un lenguaje verbal ni lo compensa con la mirada, sino que con expresiones faciales o con gestos. Muchas personas con espectro del autismo requieren del apoyo de algún sistema alternativo o aumentativo de la comunicación, ¿vale? Van acompañados de tableros comunicativos donde tienen pictogramas, ¿vale? Que a ellos se apoyan y les ayudan a comprender y a comunicarse con el resto de personas, ¿vale? Las personas con autismo también tienen dificultades para captar el significado del lenguaje no verbal, ¿vale? Eso puede provocar también que haya malentendidos, ¿vale? Este gesto, esta situación puede manifestarse como un signo de desobediencia a las instrucciones o puede parecer que se estén burlando, ¿vale? Pero todo lo contrario, es que no están entendiendo bien lo que se les está transmitiendo. Bien, después también una característica en las personas con espectro del autismo es los movimientos repetitivos. Hay personas con autismo pues, que pueden estar dando palmas, el cuerpo haciendo movimientos con el cuerpo hacia adelante o hacia atrás, saltando, ¿vale? También podéis ver que tienen algún objeto de apego, ¿vale? Pueden tener pues alguna pelota, alguna botella o algo porque ellos se sienten como más seguros, ¿vale? Ante las situaciones, ¿vale? Y luego también el tema de las rutinas. Las personas con autismo pues son muy, muy rutinarias, ¿vale? A la hora de hacer alguna tarea o alguna acción. En cuanto a dificultades que tengan con
con la interacción social, en habilidades sociales. Algunas personas con autismo pueden tener dificultades también, pues eso, para relacionarse con otras personas o desenvolverse en situaciones determinadas, ¿vale? En temas de acercamiento o interacción con otras personas que no las conocen o no suelen tener un contacto muy habitual, ¿vale? También tienen dificultades para comprender las emociones, los deseos o intenciones del resto de personas, presentar dificultades para comprender las reglas sociales que no están escritas o dificultades para expresar sus emociones de una manera, digamos, correcta al contexto o a la situación. Las personas con autismo también pueden tener dificultades para ajustar su forma de pensar o de comportarse en diferentes contextos. Adaptarse a cambios o a situaciones imprevistas puede también suponerles un gran esfuerzo y generarles una sensación de malestar, de angustia, estrés o ansiedad, ¿vale? Por eso es muy importante en que mucha información o aquellas situaciones que se puedan prever se les pueda anticipar. Este hecho de poder anticiparles la información va a suponer el poder afrontarlas de una manera que no les suponga mucho estrés o mucha ansiedad. Por ejemplo, les puede causar también malestar intenso o molesto, pues determinados ruidos, las luces o determinados olores, ¿vale? Después también el interés en aspectos sensoriales o también las personas con autismo pues tienen fascinación por eso, por las luces o objetos que están girando continuamente. Bien, por tanto, las dificultades que nos encontramos con las personas con autismo a la hora de comprender lo que les rodea es que tienen dificultades pues, para entender lo que les pasa, para entender lo que pasa también a su alrededor, en el contexto. También pueden presentar dificultades para adaptarse a situaciones nuevas, como puede ser pues eso, una situación ante un incendio, ante una evacuación de un edificio, o también pueden presentar dificultades para entender o seguir instrucciones complejas. A la hora de comunicarse, pues eso, como os comentaba antes, pueden tener dificultades para expresar sus necesidades o también para expresar su malestar, porque no se les puede entender, ¿vale? Es decir, la conducta que pueden manifestar en un momento determinado se puede malentender. Por tanto, en un entorno más hostil, si se genera un entorno más hostil, pues será también mejor tanto para las personas con autismo como para cualquier persona con discapacidad intelectual. Vale, ¿y qué sucede ante una situación de emergencia? Pues mirar, ante situaciones de emergencia, las personas con discapacidad intelectual pues pueden tardar en actuar o incluso pueden también poner en peligro a otras personas que estén en el mismo edificio o en el mismo espacio, ¿vale? El motivo es pues porque no están entendiendo realmente lo que está ocurriendo, bien por falta de información, bien porque hay mucho ajetreo, ¿vale? También pueden tardar en actuar por si hay mucho ruido, también por ser un espacio desconocido o nuevo para ellos, ¿vale? Por tanto, ¿qué os podéis encontrar ante estas situaciones a la hora de intervenir con las personas con discapacidad intelectual o con personas con autismo? Pues bueno, os podéis encontrar que tengan dificultades para comprender las pautas, las órdenes que se les está dando, ¿vale? En cuanto a pautas que se refieran a temas de protección, de supervisión, ¿vale? También pueden tener dificultad para seguir las instrucciones o dificultad para expresar lo que les pasa, cómo se sienten.
Como os decía antes también, estas situaciones pueden provocar pues, conductas de miedo, conductas de ansiedad o incluso alguna conducta un poco agresiva, pero que en ningún momento la persona con discapacidad lo hace con la intención de dañar a otras personas, sino que es una manera de expresar sus sentimientos o su estado de ánimo ante esas situaciones, ¿vale? Bien, en cuanto a pautas de actuación para las personas con discapacidad intelectual y trastornos del desarrollo, es muy importante que la accesibilidad, ¿vale? La accesibilidad en cuanto a espacios y en cuanto a la información. Nosotros hablamos de accesibilidad cognitiva, que es esa característica que tienen los entornos, los procesos, las actividades, los bienes, productos o instrumentos que permiten tanto la fácil comprensión como la comunicación de las personas con discapacidad. En resumen, la accesibilidad cognitiva ayuda a comprender el mundo. Las personas con discapacidad tienen que conocer las normas de actuación que tiene el recurso turístico en caso de emergencia y para ello se puede hacer uso de la lectura fácil. La lectura fácil es una forma de hacer más fáciles entender los textos y los documentos, ¿vale? La lectura fácil es la metodología de la accesibilidad cognitiva que permite entender los documentos. Para seguir la lectura fácil hay una norma europea donde se especifican esas pautas a seguir para que los documentos o para que los textos sean fáciles. Es también importante destacar que en esta metodología es importantísimo de que tanto los documentos como los espacios, cuando se adapten, sean validados por las propias personas con discapacidad, ya que ellas nos van a asegurar de que esa información se entiende realmente. Algunas pautas a seguir en temas de lectura fácil, pues tenemos que se utilizan frases cortas y que por cada frase se expresa una idea, evitar frases en negativo, evitar el uso de la pasiva, utilizar letras, un tipo de letra que no tenga mucho adorno, tipo Arial o tipo aroma. Es también muy importante el uso de imágenes o pictogramas que acompañen al texto porque eso ayuda también a que la persona pueda entender mejor la información. Y otra pauta también un poco a destacar es que no se debe utilizar las letras mayúsculas, porcentajes, siglas o anglicismos, ¿vale? Porque eso dificulta también la comprensión. Hablábamos primero de que la información fuera accesible, pero también es importante que los planos de evacuación también sean accesibles, ¿vale? Y cuando hablamos que sean accesibles nos referimos a que sean pues, planos simples y sencillos que indiquen la ubicación de rutas o vías de circulación o de evacuación, ¿vale? Que se tengan que utilizar en estas situaciones, ¿vale? En estos planos también es importante evitar mucha carga informativa, ¿vale? Es mejor que contengan imágenes, señales muy, muy concretas a incorporar mucho texto, mucha información. Estos planos se deberían de ubicar lo más cerca posible de puertas o vías de evacuación, prestando también atención a ese contraste cromático de la pared donde se pueda colocar. Y también es importante la altura al que se coloque el plano de ubicación. También, como os decía antes, en las pautas de lectura fácil, pues en este caso también se debe prestar atención al tipo de letra que se utilice, así como el tamaño de la letra, ¿vale? De una manera que sea más visible de ver y de leer y que sea también pues, legible. Y aquí os pongo pues, un ejemplo de un plan de evacuación, ¿vale? Que al igual que os decía antes con los textos en lectura fácil, esto también se debería de validar por las propias personas con discapacidad para que ellas pues
nos confirmaran que se entiende y que se comprende. Y luego también algunos ejemplos respecto a itinerarios de vacación. ¿Vale? En estas dos imágenes pues, podéis ver la franja, ¿vale? Que se puede poner en un pasillo que ayude también a identificar a las personas con discapacidad por dónde tienen qué camino deben de seguir para salir del edificio, y luego en la otra imagen de la derecha pues también el cómo señalizarlo en unas escaleras. Y aquí también un poco en el caso de las personas con autismo, comentaros también que habrá ocasiones que las personas con autismo pues vayan acompañadas de una persona de apoyo, ¿vale? En este caso, pues preguntar y prestar también especial atención a la información que se les proporciona, ¿vale? En el sentido de que las personas de apoyo conocen las características de la persona con autismo, conocen qué estrategias se pueden utilizar para disminuir esa ansiedad, ese estrés en ellas. Conocen también si tiene algún sistema de comunicación de apoyo, ¿vale? Y además sus personas de apoyo pueden darle esas pautas específicas para seguir en la situación de evacuación. Vale, luego también es muy importante que cuando nos dirijamos a una persona con autismo o con discapacidad intelectual se utilice un lenguaje sencillo y que también que respetemos un poco los tiempos, ¿vale? Es decir, tienen que procesar, tienen que entender la información que se les está trasladando y por tanto no podemos esperar esa inmediatez en su respuesta, sino que necesitan más tiempo, ¿vale? También es muy importante que las personas con autismo, pues antes os hablaba de que muchas de ellas llevan objetos de apego, ¿vale? Entonces es muy importante que en estas situaciones esos objetos se les mantengan, no se les intente quitar, porque eso también puede suponer que actúe de una manera incorrecta. Además también de ponerle a la persona en peligro, ¿vale? Adaptaremos la comunicación al nivel cognitivo de la persona con autismo, ¿vale? Como os decía, que sea una información clara y concisa. Es mejor si utilizamos su sistema de comunicación habitual, pero si no es también comprobar que los pictogramas o los planos pues los comprenden. Vale, y mirar, aquí tenemos también un ejemplo, además de que lo que os decía con anterioridad, el tema de la anticipación, ¿vale? Sería conveniente pues, de que a las personas con autismo o cualquier persona con discapacidad intelectual, ¿vale? Se les anticipara de alguna manera cómo deben de actuar en el caso de alguna situación de emergencia, ¿vale? Aquí tenéis una imagen pues, de lo que es un documento informativo, ¿vale? Un sistema alternativo de la comunicación donde les ayuda a las personas con autismo pues, a comunicarse, ¿vale? A decir cómo se encuentran, ¿vale? Un poco también se les explica qué ha sucedido, qué ha pasado, cómo pueden actuar, ¿vale? Y aquí también pues otro ejemplo de un tablero de comunicación, ¿vale? Vale, después en las personas con autismo también por las dificultades o cómo les pueden afectar el tema de los ruidos, es importante este punto también tenerlo muy en cuenta. Es verdad que cuando ocurre una situación de emergencia, pues hay sirenas o hay luces, pero esto también habrá que tenerlo en cuenta. Por eso también la importancia de si la persona con autismo va acompañada de una persona de apoyo, pues para poder actuar y para poder también un poco, digamos, intervenir ante estas situaciones sin causarle el mayor estrés posible, ¿vale? Sería también interesante el tener en cuenta que haya pues, algunas zonas reservadas o con poca gente o con pocos estímulos sensoriales para también un poco
no condicionar a que las personas con autismo pues puedan actuar de una manera incorrecta o también tener más peligro, ¿vale? Y después el disminuir las esperas es también importante en este colectivo de personas, ¿vale? Pues bien, yo por mi parte estaría, así que ahora doy paso a Mamen y ella os hablará del síndrome de Down, necesidades, etcétera. Mamen, ¿no se te escucha? Gracias, Rosabel, por tu intervención. Mamen. Hola, ahora sí. Vale, perfecto, ahora sí. Vale. Me apago yo. Voy a ir compartiendo pantalla. Perfecto. Vale. Bueno, perdonad que en PDF me cuesta un poco, normalmente pongo PowerPoint. Bueno, yo soy Mamen Wigues, soy coordinadora del área psicosocial de la Fundación Asing Down. Contaros un poquito que, aunque somos Asing Down y porque históricamente hemos trabajado muchísimo con el síndrome de Down, os voy a contar rasgos más específicos, características muy concretas, maneras de comportarse que las personas con síndrome de Down tienen. Es verdad que en nuestra entidad trabajamos con todo tipo de discapacidades. En la actualidad, el síndrome de Down representa como un 25% de los usuarios que tenemos en la Fundación Asing Down. Como ha contado Rosabel, a lo largo tenemos pues eso, muchas excursiones culturales, muchas salidas del Camino de Santiago, campamentos, vamos de viaje a otras ciudades y vamos observando, a medida que vamos con los usuarios, las usuarias, qué necesidades vamos teniendo, cómo se mueven en el entorno turístico, qué les gusta, qué cosas entienden, qué cosas no entienden. Y vamos intentando adaptar poco a poco, primero en petit comité y luego un poco más a grandes rasgos, qué cosas podemos hacerles más fáciles para que sobre todo disfruten de toda la oferta turística. Porque es verdad que entendemos que la accesibilidad es una parte, pero luego sus deseos, sus gustos, el cómo se mueven y cómo pueden desarrollarse como personas y con sus gustos dentro del entorno turístico es un poquito más complicado. Por como veremos ahora más adelante en la descripción, la manera que tienen ellos de entender lo que sucede a su alrededor. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar. Vale, aquí os he hecho un pequeño esquema de las cosas que vamos a hablar en este ratito. Voy a hablar también un poco de las diferencias entre el síndrome de Down y otro tipo de discapacidades, porque imagino que las personas que están escuchándonos hoy van a necesitar un poco etiquetar, aunque a mí no me gustan mucho las etiquetas, pero sí que es verdad que nos ayudan a las personas a ordenar un poco cómo nos comportamos. Les va a ayudar un poco a etiquetar la diferencia entre personas con síndrome de Down y otro tipo de discapacidades. Diferenciar un poco entre la accesibilidad y lo que decía antes, el disfrute de cada uno de ellos. Tener en cuenta qué cosas nos van a frenar si somos profesionales del turismo a la hora de poder interactuar con las personas con discapacidad y cómo podemos adaptar los entornos, educar en estilos comunicativos o en estilos comportamentales y cambiar un poco la óptica de las personas que se dedican al entorno turístico ahora, a la hora de ver a las personas con discapacidad. Vale. Si paso para abajo, no puedo pasar para arriba. Disculpad. A ver, otra vez.
Vale. Lo voy a dejar así, aunque se vean los márgenes, porque si no después no puedo retroceder en las hojas. Nada, aquí un poco de introducción. Es verdad que Rosabel ha hecho una descripción muy, muy buena y muy actual de lo que es la discapacidad de los trastornos del desarrollo, con lo cual en esa parte no me voy a centrar. Sí, centrar un poco el tiro en lo que es una persona con síndrome de Down, que se sitúan normalmente en una discapacidad intelectual leve o moderada entre un CI de 40 y 65 puntos. Antes de seguir, sí que me gustaría que entendierais que estos son rasgos generales. Después, evidentemente, cada persona es un mundo y cada discapacidad también. Pero sí que es verdad que tienen unos rasgos bastante significativos. Tienen normalmente problemas en la visión y en la audición. De hecho, si vosotros pensáis en una persona con síndrome de Down, normalmente la vais a ver con gafas desde muy pequeños y con gafas bastante gruesas, porque normalmente tienen bastantes dioptrías y problemas en la visión. Y muchos de ellos también tienen problemas auditivos, lo que les lleva a su posterior desarrollo tener dificultades en la comprensión y en el habla, ya que han sufrido bastante problemas de audición. Aunque desde muy pequeñitos están siendo estimulados y son tratados a nivel de toda la atención temprana que se les proporciona, sí que es verdad que vivir en un mundo donde no se oye y no se ve bien limita muchísimo el posterior desarrollo. Todos ellos tienen hipotonía muscular y laxitud en los ligamentos. ¿Esto qué hace? Pues que sus movimientos a veces sean un poquito más torpes, más lentos. A la hora de andar tiene una manera característica. Evidentemente, intentas trabajarlo muchísimo con deporte, con fisioterapia, pero por sus limitaciones físicas hay determinadas cosas que les cuestan muchísimo hacer. Y cosas como a las personas sin discapacidad no nos cuesta nada, que es subir 2 pisos de escaleras, a ellos les cuesta muchísimo si no tienen una barandilla bajita, porque además normalmente ellos tienden a ser mucho más bajos que la media, con lo que las barandillas intentamos siempre situarlas un poquito más bajas. Tienen alteraciones en la función tiroidea, lo que también después va a tener problemas pues, a la hora de tener un poquito más de lentitud, se distraen muchísimo más, aunque todos ellos llevan una medicación y están bastante controlados, sí que hay problemas con la tiroides en el desarrollo cerebral. Tienen un umbral mucho más alto de la percepción del dolor, problema que en las situaciones de emergencia o en las situaciones de peligro hace que hasta que no estén sintiendo muchísimo dolor no pidan ayuda. Y además la mayoría de ellos tienen cardiopatías congénitas que se tratan normalmente en la primera infancia y posteriormente ya no dan más problemas, pero sí que es cierto que es un problema que existe en ellos. Además, no lo he puesto aquí, pero voy a añadir una sexta, que es que las personas con síndrome de Down tienen un envejecimiento precoz y acelerado y una mayor probabilidad muy alta de desarrollar un Alzheimer. Y un Alzheimer muy acelerado, que cuando aparece va a una velocidad abismal y que nos asusta muchísimo, porque con personas con 35 o 40 años están teniendo que detener su vida autónoma y empezando a tener una rehabilitación, una intervención, incluso cambiar de recurso porque no pueden llevar a cabo las actividades diarias que llevaban con tanta facilidad porque han entrado ya en un proceso degenerativo. Vale. Os hablo un poquito de la diferencia entre las personas con síndrome de Down y otras discapacidades. Las personas con síndrome de Down tienen una iniciativa muy baja. Es decir, que normalmente tienes que impulsarles para que lleven a cabo las acciones. No tienen una iniciativa alta. Es verdad que hay otras discapacidades que sí que presentan un control de los impulsos mucho más leve y hace que sean como mucho más movidos, mucho más activos, cosa que las personas con síndrome de Down no lo son. A nivel de sociabilidad, es verdad que suelen, recordad que siempre hablo a niveles de generalistas, suelen ser personas más afectuosas, más sociales, más colaboradoras. También es verdad que yo creo que en esto hay un poquito de causa y consecuencia a nivel social,
porque a una persona con discapacidad muchas veces sus rasgos no denotan que tiene discapacidad. Sin embargo, una persona con síndrome de Down sí. Lo que hace que el mundo normalmente les trate con, disculpa, los trate con un poquito más de cariño. Por lo tanto, ellos van desarrollándose con esa mayor sociabilidad. Una persona con una discapacidad que visualmente no sea detectable, el mundo a veces no le entiende, lo que hace que sean un poquito más ariscos y tengan menos sociabilidad. En el tema de las rutinas, la resistencia al cambio es igual de dura y igual de difícil que cualquier otra discapacidad. Es decir, las personas con síndrome de Down aprenden con desfragmentación de pasos, con rutinas muy marcadas y les da mucha tranquilidad, como decía antes Rosabel, tener la anticipación de lo que va a pasar en un futuro. Por lo que cuando le cambias un poco la rutina, su resistencia es importante. ¿Por qué? No porque no les parezca bien o que se pongan nerviosos, sino porque lo que conocen, habían aprendido a hacer, de repente no tienen ni idea de cómo hacerlo. Y eso les genera muchísima ansiedad. En cuanto a la inhibición, pues evidentemente son totalmente desinhibidos. Si quieren realizar una acción, la van a realizar. ¿Por qué? Porque ellos consideran que es la correcta y porque su lóbulo frontal así lo decide. En las personas con discapacidad intelectual sí que tal vez tienen un poquito más de control a la hora de desinhibirse. En lo que se refiere a la capacidad de respuesta, tiene que ver mucho con la iniciativa. Las personas con síndrome de Down tienen menor capacidad de respuesta y reacción ante el ambiente. Esto hace que a veces cuando los estás observando parece que estén, como digo yo, en otra dimensión, porque o están pensando en otras cosas o se ponen en modo pensamiento interno. Es decir, si tu acción hacia ellos no es muy movida o con muchos gestos, no nos van a prestar atención, porque es verdad que su capacidad, normalmente su estado basal es mucho más tranquilo que una persona con otro tipo de discapacidades que sí que están como más alerta a lo que el entorno les depara. Una persona con síndrome de Down, para que lo entendáis, vive de manera como más tranquila en referencia a su entorno. No suelen tener miedos a los ruidos, ni a las luces, no se estremecen cuando oyen un ruido, porque están tranquilos. De hecho, cuando les llamas a lo mejor para que hagan alguna acción, les tienes que tocar el hombro, apoyar como decía Rosabel, con otros pictos, con otros gestos, para que ellos entiendan que te refieres a él y no a otra persona. Vale. Características físicas propias de la persona con síndrome de Down. Algunas ya las hemos nombrado antes. Evidentemente, tienen dificultad muy importante en su motricidad fina y en la capacidad oculomanual. En la motricidad gruesa también. Por eso tienen ese caminar y ese hacer que podríamos llamar un poco torpe. ¿Por qué todo esto? Porque tienen las extremidades bastante más cortas con respecto al tronco. Las manos anchas y los dedos más cortos y la implantación plantar también más baja, lo que hace que la pinza, que para el resto de las personas es fácil y útil en todo lo que hacemos, a ellos les cueste muchísimo más, porque es una cuestión de centímetros que les cuesta bastante dominar. Lo que hace que a nivel de escritura, a nivel de teclados, a nivel de coger pinzas, algún tipo de herramienta, tengan mucho más dificultades si no están adaptadas a sus manos más pequeñas. Tienen hipotonía muscular y laxitud en los ligamentos. Son lentos y tienen mala coordinación en general. Muchísimos de ellos, como realizan deporte de manera habitual, luego son magníficos, pueden tocar instrumentos de manera maravillosa, jugar al básquet, al ping-pong y a muchísimos otros deportes. Pero es verdad que en general sus movimientos siempre van a ser mucho más lentos. Todo esto es importante porque después, cuando hablemos del tema de las evacuaciones, el tema de protocolos de evacuación, etcétera, tenemos que tener en cuenta que ellos, uno, por su capacidad de respuesta y dos, por su capacidad física, van a ir mucho más lentos que el resto de las personas. Características cognitivas. En lo que se refiere a la atención,
Varía en función de la motivación por la tarea y el cansancio. Es decir, si una persona está motivada en lo que está haciendo, imaginaros que está en un hotel que es chulísimo, que le encanta, evidentemente va a prestar atención a todos los detalles que tenga a su alrededor. ¿Esto qué hace? Que si es un hotel con tonos neutros, que las paredes son todas blancas, que no hay muchos contrastes, por sus características cognitivas, una persona con síndrome de Down no va a ser capaz de recordar muchos detalles del entorno en el que se mueve. Sin embargo, si hay contrastes, hay objetos en los que se pueda fijar y encima es un sitio que para él es atractivo, esta persona va a recordar recorridos, va a recordar estancias, va a recordar dónde está la piscina, va a hablar de ese sitio donde ha estado con mucho más emoción, si estaba motivado y era visualmente atractivo para él o para ella. Otra cosa importante a la hora de tener en cuenta lo referido a la atención es el cansancio. Cuando una persona con síndrome de Down o discapacidad en general están cansados o biológicamente tienen algún problema, algo tan sencillo como un resfriado, una enfermedad como un dolor de cabeza, su atención va a variar muchísimo. Tienen dificultad para centrar la atención y mantenerla durante periodos prolongados de tiempo. Si yo le estoy dando una explicación de cualquier cosa, puede ser en un museo, puede ser en un hotel, de lo que vamos a hacer, tengo que tener en cuenta que una persona con síndrome de Down o discapacidad va a recordar la primera y la última palabra o la primera y la última frase que yo esté explicando. Por lo cual tengo que decidir muy bien qué pongo en primer lugar y qué pongo en el último lugar. Porque sé que todo lo que hay en el centro, por su dificultad a la hora de centrar la atención, se va a ir dispersando. Tengo que utilizar frases cortas, concretas y sin muchas florituras, con un lenguaje muy cotidiano que esta persona pueda entender de manera sencilla. Se distraen con estímulos diversos y novedosos, por lo que si estoy hablando con él, como antes ha comentado Rosabel, tengo que mirarle a los ojos, centrarle la atención e intentar que en ese momento que estoy hablando con él, lo único que estemos haciendo sea hablando con él. No puedo estar hablando con una persona con síndrome de Down y atendiendo a la vez a otra que tengo al lado, contándole cosas diferentes, porque si no, la persona con síndrome de Down se va a ir a la conversación que tengo con la otra persona. Otro problema que tenemos añadido es la demora en la emisión de las respuestas. Esto tiene que ver mucho en cómo procesa la información su cerebro. Evidentemente, a la velocidad en la que nosotros pensamos y hablamos, nos encantaría que una persona con síndrome de Down o discapacidad nos y nos siguiera. Y a veces eso es una problemática en la comunicación, porque yo espero que la persona que tengo delante se comunique conmigo a la misma velocidad. Es molesto tener que bajar mucho el ritmo en el que hablamos. Imaginaros que yo hablara a esta velocidad. A que genera un poquito de ansiedad hablar a esta velocidad. Pero tenemos que entender que el cerebro de una persona con discapacidad necesitaría mínimo este ritmo para poder elaborar una respuesta, para poder entenderme. Entonces, a veces tenemos que hacer un esfuerzo por ponernos en su cabeza y entender que simplemente bajando los ritmos y dándole tiempo para elaborar su respuesta, obtendríamos muchísimos beneficios. Una de las cosas que tengo que hacer es bajar el ritmo y otra de las cosas que tengo que hacer es aprender a tener una latencia de respuesta, es decir, que la otra persona tenga tiempo para elaborar la frase que quiere decir. Si yo me atropello a la hora de preguntarle algo tan sencillo como ¿sabes dónde está el restaurante? Y que la otra persona, síndrome de Down, en silencio, ¿tú sabes dónde está el restaurante? ¿Tú quieres que yo te lleve? ¿Quieres que te indique dónde está? ¿No sabes que estaba en la entrada? ¿Te acompaña un compañero? Ya se le ha olvidado cuál era la cosa que yo le iba a preguntar. ¿Entendéis? Entonces,
Si la pregunta es, ¿tú sabes dónde está el restaurante? Tengo que esperar, darle tiempo a que me conteste. Seguramente si le doy tiempo a pensar y a elaborar, me puede decir que sí, me puede decir que no. Y mi siguiente pregunta será, perfecto, ¿lo sabes? Genial. ¿No lo sabes? ¿Quieres que te acompañe? Perfecto. Pero sobre todo demos tiempo a la respuesta, porque recordad que su procesamiento de información es totalmente diferente al nuestro. En lo que se refiere a la percepción, tienen mejor capacidad y retención visual que auditiva. Es decir, todo lo que les presentemos de manera visual va a quedar mayormente grabado en su cerebro que todo lo que oigan. De ahí a que siempre acompañemos todo con un picto, con una imagen. Todo en todas las áreas de su vida. Si estamos hablando de turismo, todo aquello que esté acompañado de un folleto informativo, de pegatinas en la pared, de pictos en las puertas informativos, de recorridos visuales, todo eso va a hacer mucho más papel, va a hacer mucha más fuerza en su cabeza que le expliquemos 15 veces el mismo contenido. ¿Vale? Después, en lo que se refiere a la percepción, debemos trabajar mucho a través de la imitación y la observación de sus compañeros. Va a funcionar mucho mejor que yo le diga a otro compañero con síndrome de Down, te enseño a ti y tú le enseñas a tu compañero, que le enseño yo 2 veces. ¿Por qué? Porque entre iguales funciona muchísimo la parte de espejo social. ¿Vale? En lo que se refiere a la memoria, tiene mejor memoria de trabajo visoespacial que auditiva verbal, por lo mismo que hemos dicho antes, porque funciona mucho más el recorrido por donde voy pasando que tú me digas primero a la derecha y después a la izquierda. Es que su trabajo tiene que hacer mucho más trabajo, su cerebro tiene que hacer mucho más trabajo si piensa dónde está la derecha, tengo que ir a la derecha, que si he hecho el recorrido diciendo cuando veas la planta verde con la maceta amarilla, por ahí. Porque tiene un concepto visual al cual asociar su aprendizaje. Tienen limitaciones en la memoria a corto plazo, por eso tengo que dar pocos datos pero muy concisos. Dificultad, evidentemente, para retener y mayor dificultad en la memoria declarativa, es decir, en que yo le pregunte cosas cotidianas de lo que ha visto en su entorno. Características de la comunicación y del lenguaje. Tienen un nivel lingüístico inferior, evidentemente, a su nivel lector. Es decir, tú les puedes dar un texto y ellos lo van a leer porque han aprendido a hacerlo de manera correcta. Y nuestra impresión errónea es, si es capaz de leer este texto, pensamos que lo ha entendido al 100%. No es cierto. De ahí también lo que decía Rosabel, de utilizar lenguaje, lectura fácil y adaptada. ¿Por qué? Porque nos vamos a asegurar que más allá de que sepa leer, esa lectura va a quedar integrada. ¿Vale? Tienen una buena capacidad social y bastante inteligencia emocional en general. Disocian entre el lenguaje comprensivo y el expresivo. Comprenden mucho más de lo que pueden explicar. Tienen dificultades articulatorias, porque otra de sus características físicas es que tienen la lengua de un grosor mucho mayor que el resto. ¿Vale? Y la bóveda también la tienen dispuesta de manera diferente, lo que hace que muchos de ellos tengan problemas a nivel logopédico. Es un problema porque muchas veces, si van a cualquier sitio, ellos pueden hablar y la dificultad de la persona que está escuchando es difícil de traducir, ¿entendedme? Muchas veces nosotros de manera coloquial decimos, es que hablas down o no hablas down. Porque es verdad que si tú los conoces, es relativamente sencillo entender lo que te quieren decir. Pero una persona que jamás ha hablado con una persona con síndrome de Down va a tener cierta dificultad, ¿vale? Evidentemente hay 1000 métodos, ¿vale?, que nos pueden ayudar a que esa persona tenga un apoyo lingüístico para entenderlo. Utilizan oraciones simples, cortas y con poco contenido. A veces tienden a utilizar el infinitivo. Yo coger vaso, yo ir al restaurante, porque es sencillo y entendible. Al final, la importancia del lenguaje y de la comunicación es que tenga una intención, es decir, que haya intencionalidad. Mucho más que las palabras o la cantidad de frases que pueda utilizar en una conversación. Lo importante es que lleguemos al entendimiento.
Utilizan un lenguaje muy descriptivo y funcional, es decir, útil, básicamente. Utilizan el lenguaje que necesitan para que su vida sea funcional y adaptativa. Tienen dificultad en la comprensión de enunciados complejos, frases negativas y frases hechas. Metáforas, ironías. El castellano es un lenguaje muy rico en frases hechas, en ironías, en metáforas, en alegorías. Y es verdad que para ellos ese tipo de lenguajes les deja como desnudos a nivel social porque no saben qué comentar, no saben si reírse o no reírse, no saben si les están mintiendo o no. Por lo tanto, cuando estamos con personas con síndrome de Down, nuestro lenguaje tiene que ser muy adaptado y muy sencillo. Y aunque para nosotros sea una riqueza utilizar ese tipo de metáforas, alegorías y frases hechas, entender que tal vez cuando lo diga, acto seguido lo voy a tener que explicar, ¿vale? Otra de las cosas que podemos hacer cuando estamos con ellos a nivel de interacción, de comunicación, en una conversación, aunque sea sencilla, o le esté explicando simplemente el recorrido o cómo tiene que subir a su habitación de hotel, es algo tan sencillo como cuando acabe de explicárselo, preguntar, ¿me puedes repetir lo que te he dicho? Para saber de toda la información que yo le he planteado, con cuántas se ha quedado y con cuánta tengo que hacer apoyo, ya sea visual, ya sea otra vez de lenguaje. Características en la socialización. En general, las personas con síndrome de Down presentan muy buen grado de adaptación social, tienen muy buenas habilidades interpersonales, por lo que decíamos también un poco antes, porque su discapacidad es visible desde el momento que nacen. Y además son, sobre todo cuando son pequeñas, son personas redonditas, normalmente de piel clara, que digo yo, son como, sin que suene mal, son como achuchables, son muy bonitos, ¿vale? Estéticamente son como, sobre todo cuando son muy pequeños, entonces hace que el mundo les arrope muchísimo. Eso va a hacer que desarrollen una sociabilidad mucho más alta que cualquier otra persona que tenga otro tipo de discapacidad que a nivel de fenotipo no se vea. Ofrecen una imagen social mucho más favorable que las personas con discapacidad intelectual. En ocasiones, yo no sé si una persona tiene discapacidad intelectual hasta que no interactúo con ella, con lo cual no me da tiempo a prepararme ni a preparar mi discurso, cómo me voy a comportar hasta que no estoy en una conversación. Sin embargo, cuando yo veo por la puerta entrar a una persona con síndrome de Down, yo ya sé que mi cerebro va a tener que hacer una adaptación, voy a tener que modificar un poquito el entorno para adaptarlo. Esos minutos de diferencia a lo largo de una vida hacen que las personas estemos preparados para recibir a personas porque los conocemos mucho más que a una persona con discapacidad intelectual que no tenga síndrome de Down. Al final, es una realidad que las personas con discapacidad intelectual que no tienen síndrome de Down están mucho más desprotegidas porque no se les ve. Y el mundo tiene que hacer un esfuerzo mayor porque a veces no saben si es que se están comportando de esa manera porque son unos maleducados o porque tienen una discapacidad intelectual. Tienen un nivel de interacción social espontáneo bajo. ¿Qué quiere decir? Que siempre van a esperar a ser invitados, a ser presentados en una fiesta. Tienen mucha deseabilidad social. ¿Qué quiere decir? Que van a depender siempre de otra persona. Cuando van a pedir un helado, ¿de qué quieres el helado? Si les presentamos 18 tipos de helado, no van a saber qué coger, te van a decir, ¿tú de qué te lo vas a tomar? Y en función de lo que tú decidas, ellos te van a copiar. Porque esperan que lo que tú decidas sea lo correcto. ¿Por qué? Por esa capacidad que hablábamos antes de no saber tomar esa decisión rápidamente. Suelen depender de otra persona para tomar sus decisiones, para sus elecciones. Es verdad que con entrenamiento en habilidades sociales esto está cambiando muchísimo también porque cada vez tienen más opciones en las cuales poder elegir y más opciones entendibles en las que, aunque les cueste un poquito más de tiempo, son capaces de posicionarse y tomar la decisión basada en sus gustos y en sus deseos y no en los del apoyo o el adulto que les acompaña. ¿Cómo intervenimos en general? Pues evidentemente dándoles más tiempo para realizar las tareas y eliminar los elementos distractores en el momento que estamos haciendo la tarea.
Utilizaremos materiales y tareas variadas, breves y centradas en sus intereses. Utilizar apps educativas. En general, utilizar la tecnología con las personas con síndrome de Down es maravilloso porque prestan muchísimo más atención a la tecnología que a lo que yo les pueda decir. ¿Por qué? Porque está en su pantalla, en su línea visual, en su línea auditiva y en algo que ellos están controlando. Es decir, todos sus sentidos están centrados en una única cosa, que además ellos controlan. Les llega muchísimo más la información así, recordad, que verbalmente. Mirarles cuando se les habla y darles una única orden o un único tip, claro. Adaptar todo lo que tenemos a lectura fácil, que es relativamente sencillo, ¿vale? Y que además nos asegura que tanto las personas con síndrome de Down y otro tipo de discapacidades pueden acceder a una información. Y a la hora de preguntarme o verbalizar cosas que han leído en la lectura fácil va a ser mucho más sencillo que si es un texto no adaptado. Evidentemente, apoyar con material gráfico, imágenes, dibujos, pictos, vídeos que podamos tener puestos en bucle en los halls, donde explique continuamente los recorridos de un museo, de un hotel, de un parque, ¿vale? Explicaciones directas y sencillas. Aprendizaje por imitación. Ven, yo te acompaño, te voy a llevar una vez, vamos a hacer el recorrido. Trabajar de lo concreto al abstracto, porque antes Rosabel también lo ha comentado. Todo lo que se refiere a conceptos de tiempo, espacio, temperaturas, estaciones y dinero en general, es decir, cosas abstractas, a una persona con discapacidad, a una persona con síndrome de Down, le va a costar muchísimo de ubicar y de cuantificar. Por lo tanto, evitemos esas terminologías porque si hacemos que sus actuaciones se basen en esa terminología, seguramente van a errar por la dificultad en su entendimiento. Utilizar instrucciones de una en una y no pasar de una instrucción a otra sin saber que la anterior ha sido totalmente integrada. Apoyos visuales complementados con instrucciones verbales, es decir, aparte de que cuando estemos hablando apoyemos con las manos, con las señales, aparte, añadir toda mi explicación a, no te preocupes, todo lo que te estoy diciendo te lo voy a enviar por el móvil, lo vas a tener en un vídeo, lo vas a tener en un folleto. Practicar de manera cotidiana este tipo de actividades, es decir, incluir a las personas con síndrome de Down y discapacidad dentro del ocio y de la cultura de manera normativa, es decir, de manera diaria. Si solo es eventual su interés por el turismo, su acercamiento a todo lo que se refiere al turismo, evidentemente no se va a producir un cambio. Sin embargo, si de manera habitual las personas con síndrome de Down y discapacidad están integradas, acceden y disfrutan, van a querer repetir, lo que va a hacer que todos los protocolos, todas las herramientas se vayan adaptando porque van a ser un grupo potencial que va a utilizar ese tipo de recursos. Basarse en sus centros de interés y en el apoyo gestual. Yo puedo entrar, imaginaros que entran, vuelvo a poner el mismo ejemplo, entran en un hall de hotel muy grande y yo veo que la persona con síndrome de Down de repente mira para arriba. Yo le tengo que preguntar, ¿qué has visto? ¿Qué te ha gustado? ¿Por qué te ha gustado? ¿Quieres que te hable de esa lámpara? O en un museo, ¿vale? Yo puedo pensar que hay un cuadro maravilloso que les va a gustar porque, por lo que sea, a mí me encanta y los voy a dirigir ahí. Y estamos entrando y de repente dos de ellos se van a la derecha a ver una cosa totalmente diferente que yo pensaba que no les iba a gustar. Debo respetar eso y debo acercarme y decirle, dime por qué te ha gustado esto. ¿Quieres que te hable de eso? Porque tal vez su nivel de expresión no sea el mismo que el mío, evidentemente será mucho más bajo, pero su nivel de intencionalidad a la hora de interesarse por una cosa diferente la debo respetar. Debo acompañar y darle datos, aunque a mí, evidentemente, no me parezca relevante la lámpara que acabamos de ver. Usar las TICs, por supuesto, y usar sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Para finalizar un poco, hablar un poco de ahora qué hacemos con toda esta información. Entendemos que
hay tantas diferencias en la discapacidad como personas sin discapacidad. Es decir, somos muy diferentes y ellos son muy diferentes por grupos, por características y luego por su nivel de personalidad. Yo creo que está bien porque el primer paso para poder trabajar con ellos es conocerlos. Considero que toda la problemática que tienen ellos para adaptarse a un entorno turístico bueno es que el entorno turístico no les conoce y al no conocerle no puede ofrecerle las medidas, los protocolos y las herramientas que necesita. Entonces creo que desarrollar un sistema basado en que los estéis conociendo es la primera reflexión y creo que estas jornadas van a ir genial porque os estáis centrando muchísimo en cosas muy concretas que os van a ayudar a poder desarrollar ese tipo de estrategias, herramientas que les hagan no solo acceder a los hoteles, a los parques, a toda la oferta turística, no solo acceder, sino además disfrutar, comentar con sus familias, con sus amigos, repetir y mostrar un interés creciente, aunque su estado basal normativo no sea mostrar interés. Si les gusta algo, van a querer repetirlo, como todos los humanos, con lo cual creo que debemos fomentar que sus estancias, sus paseos, toda la oferta a nivel turístico que se les ofrece sea lo suficientemente motivante y entendible para que se les apetezca repetir. Y nada, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? Hola, a ver, ¿me oís? Sí. Realmente no ha entrado ninguna pregunta. Más bien tengo una reflexión de Gregorio Somolinos, que es un compañero de los servicios territoriales, en el que nos dice que, bueno, que aprovechaba la jornada para indicar que hace nada, esta misma semana ya han salido el programa de ayudas a la mejora en accesibilidad. Es un programa de concurrencia competitiva en el que hay más de 4 millones de euros. El plazo de solicitudes es del 15 de mayo al 2 de junio y entre esta concurrencia competitiva se valora el tema de la accesibilidad también, ¿vale? Para que las empresas del sector lo tengan en cuenta por si quieren presentar alguno de sus proyectos en pro de la accesibilidad. Y luego comentaba, a ver, os lo voy a leer. Dice, concretando, corregidme si me equivoco, los mayores problemas que se producen en la evacuación de personas con discapacidad cognitiva serían los siguientes. Os lo lanzo a las dos y vamos viendo. La falta en la percepción del riesgo. No identifican el peligro de la situación, lo menosprecian o adoptan comportamientos no deseados, como esconderse o entrar en pánico. El tiempo de respuesta se puede quedar bloqueados y no reaccionar o reaccionar lentamente ante una situación que requiere agilidad en la respuesta. Y dificultad en seguir las instrucciones que se les dan, aunque sean acciones sencillas de seguir, sobre todo en caso del espectro autista. Entonces, aquí viene lo que lanza Gregorio, por lo que es aconsejable que vayan acompañados por responsables del grupo, personas de apoyo o ser atendidos personalmente en caso de riesgo por los equipos de emergencia. ¿Esto cómo lo veis? ¿O queréis añadir algo, corregir? Hablo un poco. Sí. Yo creo que, evidentemente, depende del entorno, debería haber siempre una persona encargada, formada en personas con discapacidad física, diversidad funcional, cognitiva, que sepa que cuando están en entornos bastante controlables tengan que ir específicamente, únicamente a este grupo y orientarles, porque independientemente de que hayamos hecho las adaptaciones en los planos, apoyos visuales, hemos comentado que cuando están en situaciones de ansiedad o de crisis no van a ser capaces de detenerse a mirar el plano, pero sí van a ser capaces de tener un modelo referente al lado que simplemente les diga, tranquilo, tú te vienes conmigo. Y esa frase mueve millones y le van a hacer caso, porque si esa persona está preparada y muestra la seguridad, cualquier persona con discapacidad le va a seguir. Tenga Down, tenga TEA o tenga otro tipo de discapacidad. Entonces creo que hay una figura que hay que desarrollar a ese nivel. Vale, entonces la propuesta sería que de alguna forma hubiese personal preparado en asistencia a personas con discapacidad en los entornos del turismo, o sea, en el sector, de forma que en el ámbito de un hotel o de un camping alguien pueda tomar un poco las riendas en caso de emergencia y poder
Claro. y poder llevar al grupo en cualquier caso. Aquí hemos hablado en algún momento, a ver qué os parece a vosotros, porque a mí me parece que es una idea es verdad, dentro de la libertad de los individuos, ¿no? Y de querer decir si el tipo de discapacidad que sufres o necesidades especiales que puedas tener en un momento determinado. Se ha hablado en alguna otra sesión de poder hacer a la hora de los registros de entrada, de poder hacer como un pequeño cuestionario en el que indiques, ¿sabes? O sea, en el que puedas indicar si tienes algún tipo de necesidad especial. Por Sí, lo que los tú comentabas, apoyos. a lo mejor no se ve. A lo mejor yo tengo un trastorno, una discapacidad o en un momento determinado tengo una necesidad concreta Sí. y podría indicarla en el check-in, no sé. Está ahí esta reflexión que quizás sí que deberíamos de plantearnos a la hora para eso, para saber que yo en la habitación tal tengo una persona cual. En el momento que pueda surgir una necesidad o un caso de emergencia, saber cómo reaccionar. Si no sé que la tengo registrada, difícilmente voy a poder ayudarla. Sí, pero yo también reforzar lo que decía Mamen, de que ya que digamos, la normativa también obliga a tener un plan de evacuación, un plan de emergencias, ahí sí que debería también de figurar que en estas situaciones, cuando haya una persona que necesita apoyo por su discapacidad, que va a haber una persona referente, que eso también quede ahí marcado, ¿vale? Y entonces, pues bueno, pues eso, cuando hay algún grupo o alguna persona con discapacidad, pues Hay un también que referente. sepan a quién tienen que acudir, ¿vale? Aunque ellos vayan con su grupo de apoyo, pero también es muy importante lo que decíamos antes, de que cuando algún profesional, sea del sector que sea, se dirige a una persona con discapacidad, se tiene que dirigir a ella y no a su persona de apoyo. Está claro que en situaciones de emergencia, la persona de apoyo también te va a ayudar a ti, porque les conoce y va a ayudar a tener, digamos, mayor control de la situación, pero no tenemos que ignorar a la persona con discapacidad, ¿vale? Porque eso a lo mejor también puede causar el efecto contrario y a lo mejor sí que la persona se quede bloqueada. ¿De acuerdo? Vale, pues tengo una última. Bueno, Maite Baño es una compañera también de oficina de turismo. Ella quiere agradecer las explicaciones que se han dado hoy, que son muy acordes a la realidad de las personas con discapacidad intelectual y de gran ayuda para la comprensión de sus necesidades. Estamos de acuerdo. Ha sido dos ponencias desde el cariño, desde el conocimiento, muy, muy interesantes. Un saludo muy cariñoso para Rosabel de Plena Inclusión, ya que recibió una ayuda muy valiosa para abordar los problemas con que me encontré con mi hijo durante la pandemia. Quería hacer hincapié, ya de paso, en la dificultad adicional para las personas con autismo del miedo o inadmisión de los ruidos y luces fuertes que hemos comentado. Esto es un problema muy grande en el caso de sonar alarmas fuertes acompañadas a veces con luces. Claro, pero a la par es necesario para advertir, o sea que ahí tenemos también... comenta, lo cierto es que este punto es algo que a mí me preocupa mucho. Mi hijo se bloquearía, se taparía los oídos, probablemente comenzaría a gritar y cerraría los ojos. Esto lo hemos visto también en una de las filminas. Vale, pues nada, comenta si esto, a ver cómo podríamos solucionar este tema de avisar y cómo podríamos hacerlo, claro. A ver, hay personas también con autismo que como tienen también ya ese problema, ¿vale? Ya llevan sus propios cascos, entonces se inhiben cuando ellos tienen algún ruido, porque hay personas con autismo que no es necesario que sean una sirena, sino que haya un nivel de conversación, un tono elevado, ese ya les molesta. Entonces se ponen los cascos y ellos mismos se inhiben, ¿no? del entorno. ¿Y qué hacemos? Si están inhibidos y no se enteran de la señal. Ya, pero es que hay momentos que no podemos controlar, porque, por ejemplo, supongamos que estamos durmiendo en el hotel y saltan las alarmas. No podemos tampoco controlar. Suele pasar por la noche. Suele pasar. Cuando a veces suenan las alarmas es de noche. Yo creo que también a veces es un poquito de sentido común. Es decir, que una persona con autismo o de discapacidad tenga en ese momento un momento explosivo de ataque es relativamente insignificante comparado con salvarle la vida si se va a quemar. Claro. Entonces,
vuelvo un poco a la figura de si sabemos, como muy bien has dicho, si sabemos que hay una persona con discapacidad y hay una persona formada en el hotel que en ese momento va a tener que ir a buscar a esta persona para ayudarle a salir, ahí ya tenemos un paso ganado. Si esta persona ha entrado en crisis, ha tenido una explosión o está en ese momento ofuscado por el ruido, no importa, en ese momento voy a tener que hacer todo lo posible para que salga. Después ya actuaremos e intervendremos para que su nivel baje. Pero creo que, pues eso, evidentemente, es como primero de importancia y segundo de importancia. Es como las urgencias médicas. Exacto. ¿Qué atiendo más? ¿Una rotura de brazo o un tráfico Exacto. con la cabeza abierta? Sí. Vale, pues no tengo más preguntas. A priori está todo contestado, todo reflexionado. Sí recordamos el tema de ayudas, que es importante. Y por si las empresas que nos están escuchando, representantes de empresas, quieren presentar algún proyecto al respecto, y que está publicado en la página de turisme.gva.es, están todas estas ayudas que van que es en fase de concurrencia competitiva y que abordan en un punto la accesibilidad. Pues nada, muchas gracias. Próximo viernes será el último viernes que tengamos contacto con estas jornadas que hemos ido tratando en distintos viernes, y el próximo será el último. Ay, espera, que me ha entrado algo. A ver, en Ocean Republic hemos invertido tiempo en formar a los instructores y un par de ellos están más especializados en personas con diversidad funcional y discapacidad. Formación, dependencia y cursos como este, y previa reserva en las actividades avisándonos que el grupo tiene alguna persona con discapacidad. Ya contamos para que ellos sean parte de los monitores de la actividad y estén más pendientes, independientemente de que el resto de monitores estén con el resto del grupo. Vale, Ocean Republic es una empresa de turismo activo que hay en Valencia, ¿vale? Hacen cosas náuticas muy chulas y se especializaron también con personas con discapacidad y diversidad funcional, de forma que pueden atender a grupos. Pues muchas gracias a todos. Ahora sí, yo creo que ya damos por finalizada la jornada y nos vemos el próximo viernes para terminar el ciclo de jornadas que hemos organizado con el CERMI Comunitat Valenciana. Gracias, Mamen, gracias, Rosabel, gracias, intérpretes de FESORT y compañeros de EDIX que hacen la transcripción aquí abajo en subtítulos, y nos vemos el próximo viernes. Y gracias, por supuesto, a los más de 100 asistentes que nos han acompañado en la jornada de hoy. Hasta pronto. Adiós. Gracias.